Muy buenos días, señores maestristas. Siendo las 8:16 del día 31 de octubre, último día del mes morado, del 2021, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, estamos en el tema 5. ¿Me confirma si se observa la pantalla, por favor? Sí, doctor, sí se confirma. Muy bien. Maestría en Educación, mención Docencia Universitaria. Asignatura Estadística aplicada a la investigación científica. Seguimos en la primera unidad, que es la estadística descriptiva y el análisis exploratorio de los datos en investigación. El día de hoy vamos a hablar sobre el alfa de Cronbach. Al culminar nuestra sesión, cada uno de ustedes o cada uno de nosotros vamos a reconocer y aplicar el software SPS, también el Excel, para hallar el coeficiente de confiabilidad del alfa de Cronbach. El coeficiente de confiabilidad es para hallar, digamos, ¿no?, si el instrumento que estamos haciendo uso en nuestra tesis es confiable o no es confiable, ¿no? El alfa de Cronbach, digamos, fue elaborado o fue, digamos, creado, podríamos decir también, por el psicólogo Lee Cronbach en el año 1951. Estamos hablando aproximadamente más de 50 años, digamos, ¿no?, que tiene, digamos, de haberse hecho uso por primera vez este coeficiente, digamos, para validar los instrumentos de investigación. Como observamos acá, dice, hay un intervalo de 0 a 1. Quiere decir que dentro de este intervalo debe salir los resultados, digamos, al hallar el coeficiente de fiabilidad de un instrumento. Pero dentro de este intervalo de 0 a 1 nos puede salir resultado de 0 a 0,2, que es un valor muy baja, de 0,2 a 0,4, es bajo, de 0,4 a 0,6, moderada, de 0,6 a 0,8, decimos que es buena, y de 0,8 hasta 1, digamos que llega a 1, digamos, es alto. A este intervalo o subintervalo que observamos, digamos, también se le llama baremo, los baremos. Pero la mayoría de los investigadores, digamos, trata que su instrumento, digamos, los instrumentos de su trabajo de investigación, llegue, digamos, a un análisis de fiabilidad alta, digamos, ¿no?, que sea fiable el instrumento. De una u otra manera trata que llegue a eso. Porque los otros, digamos, baremos que observamos acá, no va a dar buenos resultados o resultados positivos, digamos, ¿no? Cuando ustedes expongan, y cuando el día que van a exponer su tesis, le van más o menos a ver esta parte, qué tan fiable ha sido su, digamos, el instrumento que están trabajando dentro de su trabajo de investigación. Entonces, esos son los intervalos o los baremos que encontramos, en este caso, el alfa de Cronbach. Para hallar el alfa de Cronbach, hay de dos tipos, digamos, ¿no?, o dos formas. Uno es mediante la varianza de los ítems, y dos es mediante la matriz de correlación. Podemos hallar matemáticamente esto, ¿no?, haciendo uso del Excel,
y también el SPS. El SPS nos va a arrojar los resultados mucho más rápido, digamos, ¿no? Pero debemos tener en cuenta también de cómo salen estos valores, de dónde encontramos estos valores. Tenemos el símbolo alfa, que nos va a decir que es el alfa de Cronbach, es el resultado que estamos buscando. La letra K es el número de ítems o número de preguntas que encontramos en el instrumento de investigación. La V sub I es la varianza de cada ítems. V sub T es la varianza total, digamos, de los ítems. Vamos a trabajar esta vez mediante la varianza de los ítems haciendo uso del Excel. Tenemos ahí nuestra base de datos. Recuerda que les dije que vamos a hacer uso de uno de los bases de datos que hemos trabajado anteriormente, es del trabajo de investigación correlacional, de la cual observamos ahí una base de datos que en la parte superior, donde están los colores del 1 hasta el 20, en otras palabras, las columnas son los ítems o las preguntas, y al lado izquierdo vemos cada uno de los encuestados, donde esta base de datos en el instrumento tiene su escala, digamos, de valores, que es del 0 hasta el 5. Y cada uno de los números, como observamos, tiene una equivalencia, ¿no? 1, el mínimo, digamos, que significa nunca, y 5, que es el máximo, que significa siempre. Este es un tipo de variable, digamos, que vamos a ver dentro de SPS para identificar, ¿no? Si es cuantitativo o cualitativo. Si identificamos en este momento, ¿qué tipo de variable será? ¿Será cuantitativo o cualitativo? A ver, ¿alguien me puede decir? Cualitativo, doctor. Es Cualitativo, cualitativo. maestro. Muy bien, es cualitativo. ¿Por qué decimos que es cualitativo? Porque encontramos dentro de los cualitativos, encontramos dos tipos. Ordinal y nominal. Ordinal y nominal. Y en este caso es Ordinal. ordinal, ¿correcto? Entonces ya hemos identificado, eso debemos tener muy claro, ¿ya? Ordinal. Ordinal porque va de menor a mayor, ¿no? Va en orden, digamos. Más abajo observamos una pregunta, digamos, del instrumento que estamos haciendo uso de esa base de datos. Entonces, como observamos a su lado derecho de esa pregunta, de esta primera pregunta que estamos poniendo como ejemplo, están los números, ¿no? Para marcar. Ahí, digamos, el que va a ser encuestado, digamos, va a marcar, ¿no? A qué valor o qué escala le corresponde ante esa pregunta. Muy bien. Como observamos también acá, tenemos, haciendo uso del Excel, vamos a hallar estos valores que tenemos para encontrar el alfa de Cronbach. Algunos ya dominamos de repente el Excel, nos va a ser mucho más fácil. Los que todavía no dominan muy bien, hay que prestar atención, digamos, para poder hallar de qué manera, ¿no? Es un poquito, de repente, tedioso, porque tenemos que poner entre paréntesis la multiplicación, cómo va, dónde va, todo eso debemos tener. Pero se aplica la lógica nada más. La lógica, digamos, ahí vamos a entenderlo muy bien. También haciendo el uso del programa SPS, podemos hallar, colocando toda la base de datos, digamos, ahí en el SPS. Luego vamos acá al menú Analizar, nos vamos a la opción Escala, luego Análisis de Fiabilidad, y ahí nos va a arrojar el resultado, ¿no? Cuántos encuestados han sido, y el estadístico, la fiabilidad, ¿no? Cuál es el valor o la escala que sale. En este caso, observamos que es 0,525, ¿no? Y eso, si observamos dentro de este baremo, 0,525 está dentro de 0,4 y 0,6. Quiere decir que la fiabilidad
de ese instrumento es moderada, ¿no? Y ahí se da la interpretación respectiva, ¿no? Con esto. Muy bien. Tenemos algunas referencias para ustedes. El trabajo práctico que ustedes van a realizar en la hora, digamos, asincrónica es hallar el alfa de Cronbach haciendo uso del Excel, el SPS, de una base de datos tipo Likert. Recuerden que tipo Likert, ¿verdad? Es ahí, cuando tiene, digamos, varias opciones, digamos, ¿no? En este caso, un ordinal, una variable tipo ordinal es tipo Likert. Recuerden, es un tipo. Muy bien. Entonces, ese es el trabajo. Culminamos la teoría, nos vamos a la práctica directa. Voy a abrir el Excel. Tengo mi base de datos, como lo mostré ahí en el PPT. Y esta base de datos es, digamos, una de las que hemos hecho uso cuando hemos trabajado con, digamos, con la tesis de tipo correlacional. La parte superior, estos números que están a colores, son las preguntas, como habíamos dicho. Y los que están acá a la izquierda en la columna A son los encuestados. ¿Cuántas preguntas tenemos acá? Tenemos 20 preguntas o 20 ítems. ¿Cuántos encuestados tenemos? Tenemos un total de 116 encuestados. Este instrumento, o mejor dicho, esta base de datos, digamos, es de una muestra, digamos, de un trabajo, digamos, si teníamos una población, de esa población escogíamos un grupo de personas, en este caso docentes, ese grupo de personas venía a ser una muestra, ¿correcto? Una muestra. Entonces, esta base de datos viene a ser de una muestra, no de una población. Porque si fuera de una población sería la totalidad, digamos, ¿no? Del trabajo mejor dicho, de ese trabajo de investigación que está realizando el investigador, de todo lo que ha tomado en referencia, ¿no? Pero en este caso es de una muestra. ¿Por qué digo esto? Porque quiero que identifiquen cuándo va a ser muestra, cuándo va a ser población, a la hora de realizar, digamos, la varianza. Muy bien. Vamos entonces a encontrar los valores que nos pide acá en este cuadro, que es el alfa de Cronbach. Tenemos que hallar el alfa de Cronbach haciendo uso de este algoritmo matemático. Identificamos primero las letras, y decíamos que alfa es hallar el alfa de Cronbach, el valor que queremos. La letra K es número de ítems. Número de ítems. ¿Cuánto será el número de ítems acá? Si observamos acá arriba, tenemos, como hemos dicho, 20 preguntas o 20 ítems. Entonces, acá colocamos número de ítems 20. Luego tenemos la suma de varianza de cada ítem. Entonces, para hallar la suma de varianza de cada ítem, primero tenemos que hallar la varianza de cada ítem, ¿no? Es el primer paso. Entonces, para hallar la varianza de cada ítem, o sea, de cada una de estas preguntas, tenemos que hallar su varianza. ¿De qué manera hallamos eso? Acá abajo, en la siguiente fila, digamos, en esta celda, voy a agrandar un poco más para observar. Esto ahí. En esa celda, escribimos lo siguiente. Igual varianza. Var, al poner var de varianza, me aparece dos opciones, var.p y var.s. Si leemos el mensaje que sale en var.p, dice, calcula la varianza en función de la población total. Y var.s dice, calcula la varianza en función de una muestra. Entonces, en este caso, la base de datos, como hemos dicho, es una muestra, digamos, no es la de la población total, es una muestra. Entonces, vamos a hacer uso del var.s. Doble clic,
Hacemos ahí en ese texto y sale entre paréntesis, y ahí tenemos que escoger todos los, digamos, los datos de ese primer ítem. ¿De qué manera? Nos vamos arriba, desde el primer profesor o el primer docente que ha sido encostado, hacemos un clic en esa celda y arrastramos hasta el último encostado. Recuerda que estamos en el primer ítem, estamos hallando la varianza del primer ítem o de la primera pregunta. Vamos ahí hasta el último, hasta el 116, y cerramos paréntesis. Y ponemos entrar. Ya tenemos la varianza del primer ítem. Así tenemos que hallar de cada uno de ellos. Pero para eso Excel ya nos ayuda, digamos, ¿no? Cuando tenemos seleccionado esa celda, en este puntito, este cuadrito que aparece abajo, me acerco, se convierte en una cruz el puntero del mouse, hago un clic sin soltar y arrastro hasta el ítem 20. Ahí tenemos la varianza de cada uno de los ítems. Entonces, pero acá, ¿qué nos pide? Nos pide sumatoria de la varianza de cada ítem. ¿Sí? Entonces pongo acá, en esta celda, para hallar la sumatoria. Digo igual, suma. Voy a sumar, digamos, ¿no? Porque me pide la sumatoria. Abro paréntesis. ¿De quién? De cada ítem. O sea, de cada uno de ellos. Selecciono. Cierro paréntesis. Y enter. Ahí tengo. Tengo la varianza de cada ítem. ¿Qué más me pide? O mejor dicho, Maestro, ¿podría repetir lo último? Se me fue la señal, la varianza de cada ítem. ya, podemos retroceder. Ya hemos encontrado, digamos, la varianza de cada ítem. ¿Cómo hemos encontrado? Digamos, escribiendo, ¿no? Vamos a retroceder uno menos, entonces, para hacerlo más práctico. En esta columna ponemos igual, ponemos var, y seleccionamos var.s con doble clic. Doble clic. Ahora seleccionamos toda la celda de esa columna, desde el primer encostado hasta el último encostado. Ahí, hasta el último encostado. Cerramos paréntesis. Ponemos entrar. Tenemos la primera varianza del primer ítem. Luego arrastramos. Tenemos, digamos, ya todas las varianzas de cada ítem. Ahora tenemos que hallar la sumatoria que nos pide acá, ¿no? Porque ya hemos hallado la varianza de cada ítem. Ahora la sumatoria, con esa celda, igual, sumar, abro paréntesis, voy a seleccionar todo este resultado que he hallado, toda la varianza, cierro paréntesis, y enter. A ver. Vamos a reducir la celda. ¿Qué pasó acá? Es suma, profesor, no sumar. Suma, ¿no? Correcto. Suma, muy bien. Muy bien. Gracias. Walter, ¿no? Gracias. Enrique, profesor. Enrique. Muy bien, Enrique. Gracias. Disculpe. Muy bien. Entonces ya tenemos la sumatoria de la varianza de cada ítem. Ahora nos pide la varianza total. Para hallar la varianza total, primero tenemos que sumar, sumar, ¿correcto? De la respuesta de cada uno de los docentes, de los encuestados. ¿Cómo hallamos la suma? Podemos seleccionar, hay varias opciones, ¿no? De realizar. Podemos seleccionar, ¿sí? Y este símbolo acá que está, ¿no? Podemos hacer un clic y automáticamente ya se suma al costado. Del mismo modo, seleccionamos y arrastramos hacia abajo. Oh, espera, disculpe. ¿Qué ha pasado acá? Seleccionamos y arrastramos. Hasta el último encostado.
¿Está sumando bien o no está sumando bien? Ahora seguimos. Está ahí. Ahí. Listo. O sea, hemos sumado cada uno de los docentes. Si seleccionamos, se tiene 67, correcto, 67. A ver, este seleccionamos, tiene 57, correcto. Muy bien. Ya hemos sumado cada uno de las respuestas que han emitido cada docente. Vamos a centrarlo para verlo bonito. Centrar. Quiero ponerlo su borde. Listo. Pero acá nos pide la varianza total, o sea, de esto, ¿no? Pues para hallar la varianza total, hicimos lo siguiente. Este mismo de acá, que es la varianza de ese ítem, podemos arrastrarlo. Uno más, y ahí tenemos la varianza total. ¿Correcto? Como tenemos la varianza total, entonces acá podemos poner igual a qué? A esta celda, que se copia lo mismo que está acá. Ponemos Enter. Ahí tenemos la varianza total. Tenemos la sumatoria de la varianza ya. Tenemos la varianza total que hemos encontrado. Tenemos el número de ítems. Ahora nos falta aplicar esta fórmula, digamos, ¿no? Entonces, aquí empezamos a trabajar ahí. Para hallar el alfa de Cronbach, entonces tenemos que poner igual. Primero, esta división que encontramos K sobre K menos 1. Para ello abrimos paréntesis. Y es K, entonces K vale 20. Hacemos un clic acá en el 20. Luego, entre K menos 1. Entonces, abrimos nuevamente paréntesis. Nuevamente seleccionamos K. Menos 1. Cerramos ahí paréntesis. Y nuevamente cerramos paréntesis, porque son doble que estamos abriendo, ¿sí? Listo. Porque acá hay uno del fondo y otro de acá, el rojito que está. ¿Qué más sigue? Una multiplicación. Entonces decimos por. Nuevamente abrimos paréntesis. No, disculpen. Paréntesis. 1 menos. Nuevamente ahí hay una división. Abrimos paréntesis. Que es la sumatoria de B sub I, que es esta acá, entre la varianza total, que es el de abajo. Ahí cerramos el primer paréntesis y nuevamente cerramos otro. Y ingresamos, Enter. Ahí tenemos. Vamos a reducir los decimales. Disminuir decimal. Listo. Hasta 3 podemos poner, ¿no? Como observamos, el alfa de Cronbach nos sale 0.525. Este resultado que hemos encontrado, si vamos al baremo que estuvimos trabajando, entonces decimos 0.525 está dentro de este intervalo, ¿no? De 0.4 a 0.6. Entonces es, digamos, de fiabilidad moderada. ¿Ya? Ese instrumento es de fiabilidad moderada. ¿Hasta ahí alguna consulta, señores, colegas? Están los procedimientos, ¿no? Claro, creo, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos hecho uso del programa Excel para encontrar, digamos, vamos a disminuir el zoom, para encontrar el alfa de Cronbach. ¿Ya? Primero hemos puesto el número de ítems, luego hemos hallado la sumatoria de las varianzas de cada ítem. Recuerda que hemos hallado primero la varianza, luego hemos arrastrado
ese arrastre, hemos puesto la suma de todo esto de acá, de estos resultados que hemos encontrado, y luego hemos hallado la varianza total, que primero hemos sumado cada uno de los resultados de cada encuestado, luego de eso total hemos hecho, digamos, encontrado su varianza, ¿no? ¿De qué manera? El último hemos seguido arrastrando, ¿no? Porque es la varianza que hemos encontrado. Y hemos aplicado finalmente esta ecuación matemática para encontrar el resultado del alfa de Cronbach. Muy bien. Entonces, no habiendo alguna consulta, vamos a hacer uso ahora del SPS. Tenemos nuestro programa SPS, donde tenemos dos vistas, vista de datos y vista de variables. En este caso, nos vamos a vista de datos, donde vamos a pasar toda la información que tenemos en la base de datos. ¿De qué manera? Entonces, agarramos el primer elemento. Voy a minimizar más esto de acá, puedo trabajarlo mejor. Entonces agarramos el primer número de la base de datos, no el de arriba, el de colores, ni los números donde está la columna de docente, ¿no? Lo que es los resultados nada más. Seleccionamos todo esto de acá, tampoco lo que hemos trabajado, no, solamente la base de datos, ¿no? ¿Ya? Hasta el último encostado, listo. Eso, no estoy escogiendo, recogiendo lo que hemos trabajado para hallar el alfa, ¿ya? Entonces acá voy a poner copiar. Ahora sí me voy al SPS. En la primera celda me ubico. Pongo control V, que es pegar. Listo, ahí ya tenemos toda la base de datos. Pero vamos a reducir las columnas, muy separadas está. ¿De qué manera voy a reducir las columnas? Recuerden que hemos hecho así la primera vez que hemos trabajado, seleccionamos, no, espérate. Seleccionamos, a ver, clic, no me permite, ¿qué pasa? Si uno por uno me voy a anular. No sé qué pasa con, ahí está, ahora sí. Selecciono toda la columna hasta el último y me acerco con el puntero del mouse. Observen, mira, se convierte en la flechita así sin hacer nada todavía. Me acerco ahí, luego hago un clic, presiono y junto la primera, esta columna junto, más o menos ahí. Suelto, ahora sí, ya se ha juntado, ¿no? Pero lo veo muy junto, entonces lo puedo separar también. Mientras está seleccionado, lo puedo separar un poquito, ¿no? De igual manera, ahí, listo. Estoy en vista de datos. Lo que hice es copié la base de datos del Excel hacia acá y he reducido las columnas para ver mejor, ¿no? Toda la información. Ahora me voy a vista de variables. En vista de variables vamos a cambiar los nombres. Ítem 1, ítem 2, algo así. Vamos a poner P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8, P9, P10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Algo me equivocaba ahí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 18, maestro. El 17 se ha pasado al 19, ¿no? 14, 15, 16, 17, acá es 18, ¿no? Falla técnica, doctor. A ver, ahí. 17, 18, 19, 20, listo. Ya está. Hemos cambiado de nombre, ¿no? Como pregunta 1, pregunta 2, algo así para reconocer mucho mejor. En tipo queda ahí tal como está, en la anchura o ancho queda ahí tal como está, los decimales. Para no observar esto que está, digamos, números que mucho la vista nos marea, entonces tenemos que eliminar los decimales, ¿no? 0, cada uno de ellos.
¿Puedes trabajar con los decimales activados? Sí puedes trabajar, ¿no? Pero, como le digo, para que haya más comodidad para ustedes, es preferible eliminar los decimales. Listo. Etiqueta no vamos a poner ninguna etiqueta, tal como está. Son números, base de datos, digamos que tenemos que, de esa base de datos tenemos que hallar su alfa, digamos, ¿no? Alfa de Cronbach. Entonces no necesitamos etiquetarlo. Los valores en ninguno, perdidos tampoco ninguno, que todos se acepten. Columna en 5, alineación a la derecha, acá. ¿Qué tipo de variable me dijo que era? Ordinal, doctor. Era ordinal, ¿sí? Sí. A ver qué dicen los demás. Sí, maestro, del ordinal. Ordinal. A ver. Nos vamos acá. Yo veo un orden en esta base de datos. No, No, pues ahí doctor. son puros números, nominal, sí. Puros Nominal. números, observo, ¿sí? Entonces, si observo puros números y no estoy dando una etiqueta, digamos, ¿no? Estoy diciendo que este primero, este segundo, nada. Entonces será tipo Nominal. nominal, ¿seguro? Primero será cualitativo o cuantitativo. Cuantitativo. Es Cuantitativo, maestro. cuantitativo. Si es cuantitativo, será entonces Escala, doctor. escala, ¿sí o no? Escala, ¿sí o no? Vamos a recordar, a ver, vamos a recordar el PPT, creo era el número. Acá está. PPT 2 creo que era. Semana 2. Vamos a ver, vamos a recordar el tipo de variables. Listo. Ahí están los tipos de variables. Teníamos dos tipos de variables cuantitativas y variables cualitativas. Vamos al cualitativo. Tenemos nominal y ordinal. Nominal, cuando, digamos, los resultados hablaba de sexo, deporte, favorito, etcétera, ¿no? O eran letras o textos. Y en ordinal, cuando había un orden, ¿no? ¿Quién está primero, segundo, o inicio, proceso, logrado? ¿Eso observamos en nuestra base de datos? No observamos. Entonces queda descartado lo que es el cualitativo, o sea, nominal o ordinal. Nos queda lo que es la variable cuantitativo. En lo cuantitativo observamos de repente acá en tipo discreto. Son valores enteros, son números enteros que encontramos ahí en los resultados. Entonces, si encontramos los números enteros, que son 1, 2, 3, 4, 5, entonces es una variable cuantitativa. Entonces, el SPS solamente, vamos a ver, disculpe, estamos acá. Si observamos acá, el SPS solamente nos muestra tres opciones, digamos, ¿no? Es escala, nominal, ordinal. Entonces, como no es cualitativo, entonces descartamos lo que es ordinal y nominal. Y nos queda lo único, que es digamos, el valor o nivel escala, que es el cuantitativo, ¿no? Lo seleccionamos ahí. Vamos, lo demás también, control C, a ver si me ayuda esta maquinita. Vamos a ver, control V, ya listo, correcto, ya está. Entonces, todo digamos, la medida es cuantitativo y es escala, ¿no? Muy bien, ya está, digamos, configurado el SPS. Ahora sí nos vamos a analizar. Luego nos vamos a escala. Luego nos vamos a análisis de fiabilidad. Hacemos un clic, aparece esa ventana. Seleccionamos el primer ítem o la primera pregunta hasta el último. En otras palabras,
todos los ítems, ¿no? Todas las preguntas. Seleccionamos, luego eso trasladamos a la otra ventana. Con esta flechita hacemos un clic, hemos trasladado. No tenemos nada que hacer acá en estadístico, pero observamos acá donde dice modelo, dice alfa. Hay otras opciones también, ¿no? Pero en este caso nos interesa lo que es el alfa de cromos. Etiqueta de la escala, vamos a poner, a ver, una etiqueta resultado de fiabilidad. Listo. Ponemos esa etiqueta, ese nombre, ¿no? Pues, también podemos poner otro nombre, ¿no? Podemos identificar, digamos, al resultado que nos va a arrojar el alfa de cromos, en este caso el SPS. Muy bien, ya tenemos todo, entonces podemos aceptar. Voy a poner aceptar. Ahí tenemos el resultado, digamos, o el alfa de Chromebase de ese instrumento, de esa base de datos, ¿no? Que hemos trabajado. En el primer cuadro observamos la cantidad de encuestados, N, que es 116 encuestados. ¿Han sido excluidos? Ninguno de los resultados han sido excluidos, se han tomado en cuenta todo, digamos, ¿no? Los 116. Y la parte de abajo, el cuadro que está, tenemos ahí el alfa de Chromebase, el resultado, ¿no? Son 20 ítems, de esos 20 ítems, el alfa de Chromebase salió 0,525. Y este resultado que estamos encontrando es el que hemos hallado en el Excel, es el mismo, ¿eh? ¿Encontramos? Es el mismo resultado. ¿Preguntas? ¿Aló? Doctor, ¿el Sí. trabajo en el Excel se va a presentar así paso por paso o de una vez todo ya, como un pantallazo? El trabajo me van a presentar en dos archivos. Uno que es el SPS, digamos el paso por paso que van a hacer captura de pantalla y lo van a trabajar lo van a guardar, digamos, ese archivo en PDF, y luego el Excel sheet, tal como está, para revisar los procedimientos que han hecho ustedes. Ah, el archivo en Excel, en ese formato. En ese formato. Ya, doctor. ¿Alguna otra consulta, señores? Doctor, ¿nos podría brindar la base de datos de Excel para poder trabajar? O sea, esta base de datos, Sí, pero solamente al comienzo, ¿no? Para poder avanzar. tiene que trabajarse con una base de datos tipo correlacional. Recuerda que la sesión que pasó, la anterior, hemos trabajado con ese, digamos, con esa base de datos, con ese mismo que han trabajado, que es los estadísticos, la frecuencia, tabla de frecuencia, Sí, con sí, esa doctor. base de datos puede trabajarlos. Sí, como le repetía, ahí no tuve la oportunidad porque se me complicó, pero creo que debo exportarlo a Word, ¿no? De ahí de ser Excel. Sí, ingresa al PDF. repositorio de la universidad, se va, digamos, a nivel de maestría, o yo lo recomiendo a nivel de doctorado, busca una tesis correlacional y busca su base de datos, con eso te lo trabaja, profe. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna consulta, colegas? Bien, voy a ver. Doctor, una consulta. Esto, en los trabajos que vamos a presentar, siempre va a ser con paso a paso lo que vamos a dar, y va a ser en PDF, me dice. Sí, del SPS en PDF paso por paso, pero del Ah, Excel sí, así tal como está el archivo de Excel, digamos, ¿no? Para ver la fórmula, cómo lo han trabajado. doctor, entonces dos archivos se tendría que subir a la plataforma. Sí, dos archivos. Va a estar Uno. habilitado porque creo que solamente hay uno ahí para subir un Voy a trabajo. revisarlo, sí, estaba habilitado para 5, voy a revisar nuevamente, ¿ya? Ok, ok, doctor. Listo, Maita. ¿Alguien? ¿Alguna consulta? Doctor, entonces si yo aplico mis instrumentos a la población ya para tener los resultados, ahí mismo puedo aprovechar y aplicar el alfa de Cronbach. Y si Sí, me sale de 5 para arriba ya es aceptable. digamos, es aceptable como estamos viendo acá, digamos, de 8 hacia arriba, ¿no? Pero de 5 hacia arriba es aceptable también, pero
recomendable, dice, ¿no? Es de 8 hacia arriba, ¿no? Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra consulta? Si ya están trabajando sus instrumentos, ahorita en la asignatura de tesis 1, ¿cómo van? ¿En qué parte van? Tesis 2, ya estamos haciendo los instrumentos. Nos está pidiendo la validez Ya, y después la confiabilidad, ¿no? ya listo. Entonces pueden aplicar, ahí está el alfa de Cronbach para que apliquen la confiabilidad y la validez con los juicios de experto, ¿no? Los que tienen su tesis, me pueden enviar, no lo puedo firmar, digamos, ¿no? No hay ¿Le problema. podemos enviar el instrumento, doctor? Sí, me pueden enviar, digamos, con todos los requisitos que está ahí, digamos, el oficio, todo, su matriz de consistencia, todo, yo lo puedo validar sus instrumentos. Muchas gracias, doctor. Muchas Ok, gracias. doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Voy a dejar de grabar.